Muy buenas tardes, esta es una nueva edición de Plenario, 1 hora y media de información legislativa, cerrando una semana muy intensa y clave en la Cámara de Diputados y en el Congreso en general, a partir del hecho de que, se trató en esta semana, durante el miércoles pasado, el DNU de acuerdo con la deuda externa, con la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y a partir de ello, muchos oficialistas lo definen como el hecho más importante no solo del año, sino de lo que es hasta ahora la gestión de Milei. Esto lo ponen al lado de lo que fue la aprobación de la ley bases. Hay algunos legisladores que sostienen eso, sobre todo el oficialismo. Amerita opinión, pero también ayer lo escuchaba al analista Rosendo Fraga, que decía, bueno, que si el gobierno se puede dar, fue tan importante el éxito alcanzado esta semana con la aprobación del DNU, que bueno, se podría hasta dar por satisfecho en cuanto a que no necesita otra ley a lo largo de este año. Veremos eso. Son temas para debatir a lo largo de este programa con mi compañera de los viernes, Silvia Rascher. ¿Cómo estás? Buenos días a todos los televidentes. Acá estamos en una nueva edición del programa de Diputados TV. Bueno, una semana agitada, te voy a decir, pero con un gran triunfo para el oficialismo que recuperó su iniciativa parlamentaria. Venía bastante complicado, con algunos temas de comisiones investigadoras, pedidos de informe, y pudo recuperar su iniciativa. Perfecto, Silvia. Sí, vamos a hablar de eso a lo largo de este programa. Vamos a analizar todo lo que viene. Hubo presentación de proyectos también. Vamos ahora a lo que son los títulos que dominan esta jornada. Acuerdo con el FMI de lo que estábamos hablando, con 129 votos a favor, 108 votos en contra y 6 abstenciones, fue aprobado el decreto de necesidad de urgencia en la Cámara de Diputados. Pedido de sesión especial, el Senado debatirá el próximo 3 de abril, en 2 semanas, los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mancilla. Y Caso Libra, tienen dictámenes los proyectos para la creación de una comisión investigadora. Se alcanzaron esta semana a lo largo de 2 plenarios de comisiones que se desarrollaron martes y miércoles. Y estos fueron los títulos que dominan esta jornada, como siempre decimos, el cierre de una semana muy intensa, como decíamos con Silvia recién, porque bueno, claramente hubo 2 sesiones. Nadie le presta demasiada atención a la segunda porque no fue una sesión en minoría. Se trató, o la intención de esa convocatoria de la sesión pedida por la Unión por la Patria, era justamente avanzar sobre temas que tienen que ver con el vencimiento de la moratoria previsional. Justamente de ese tema vamos a hablar a lo largo de este programa. El otro tema, otro de los temas que vamos a hablar, justamente, que tenemos un informe de Silvia, es el que tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Digamos, ¿qué pasó en estos años? ¿Qué pasó desde que se hizo el primer acuerdo en 1956 con el fondo y qué pasó en este Congreso, que tuvo poca participación referida a los acuerdos con el fondo? En realidad, la obligación que tenía el gobierno, hoy no tenemos presupuesto, es que estos acuerdos y digamos, lo que es la renegociación de la deuda y lo que tenemos que pagar por intereses por la deuda figura en un presupuesto, pero no tenemos presupuesto. Estamos con el presupuesto votado en el 2022, con lo cual hace 2 años tenemos un presupuesto casi de 3 años atrás. Creo que no hay recuerdo de eso. En la época de Alfonsín se aprobaban con mucha demora los presupuestos. No sé si recordás. Es verdad, sí. Pero bueno, vamos a hablar de todo este tema y ahora vos que incluiste el tema de la moratoria previsional, un solo dato: el 23 de marzo finaliza la moratoria aprobada por ley y si no hay ninguna prórroga se terminan los planes de facilidades para aquellos que no tienen los años para poder jubilarse. Así es, después en el próximo bloque vamos a hablar sobre esa cuestión. Decíamos el tema del acuerdo con el Fondo Monetario, que
se alcanzó a partir de la aprobación de un decreto de necesidad de urgencia que tuvo 129 votos a favor, justamente, algunos dirán exiguos, pero bueno, hubo 21 votos de diferencia con relación a los votos en contra, justamente. Y para hablar de ese y otros temas, estamos con nuestro invitado, Fernando Carvajal. ¿Cómo le va, diputado? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto. Buenas tardes. Diputado, usted votó en contra sobre Sí, votamos en contra desde nuestro bloque. Si bien hubo algunas divisiones dentro del bloque, la posición mayoritaria fue la de no acompañar esto, siguiendo con la línea institucional que venimos sosteniendo, que en este caso tiene que ver, por un lado, con el método propuesto por el Poder Ejecutivo, que fue el DNU, que claramente no era el camino apropiado ni que corresponde de acuerdo a la Constitución, y consideramos en este caso, como en otros casos anteriores, donde el Poder Ejecutivo viene abusando del instrumento del DNU, la necesidad de decirle que nosotros no vamos a acompañar esto. Y además, en este caso, bueno, la negativa del gobierno a hacer conocer cuáles son los términos más precisos sobre los cuales se pretende ir a llegar a este acuerdo con el Fondo Monetario. Es cierto que en el antecedente último hubo una decisión del Congreso en el sentido de que no se aprueba el acuerdo en sí mismo, sino que lo que se hace es dar una autorización. Pero es cierto que para dar una autorización uno tiene que tener los lineamientos concretos sobre los cuales se va a discutir. De lo contrario, es un cheque en blanco que claramente desde nuestra parte no estamos dispuestos a concederle a un gobierno que viene abusando de las facultades presidenciales de manera absolutamente desmesurada en estos y en otros temas. ¿No hay ninguna alternativa de que se pueda llegar a judicializar el hecho de que no haya entrado por ley y sí por decreto? Posibilidades hay. Estos temas institucionales es difícil que pueda llegar a constituirse una causa judicial, pero en realidad el problema que hay es que la Corte Suprema y el resto de los tribunales tampoco parecen muy dispuestos a ponerle freno al presidente. Digo, hay un problema en el funcionamiento del sistema político que está teniendo dificultades para ponerle límites al poder. Ahora, esto no es solo del Poder Legislativo y no es solo de la política, sino que claramente también es un problema del Poder Judicial y fundamentalmente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que a 15 años de mandato de este presidente no ha dictado ni un solo fallo que le ponga ningún tipo de límite. Y recordemos que la Corte, cuando quiere dar mensajes políticos, los da, ¿eh? Por ejemplo, cuando hace un tiempo se trató el tema del traslado de los jueces, en 15 días, como había una cuestión corporativa en el medio, intervinieron muy rápidamente. Y sin embargo, con este presidente están teniendo una actitud de complacencia que a esta altura nos genera mucha preocupación. Bueno, hay que recordar también que en el tema de los DNU, el gobierno tuvo la posibilidad de poder sancionarlo, dejarlo firme, porque hay una ley esa ley de los DNU se modificó a instancias de Cristina Fernández de Kirchner en el 2006, que decía que con una sola Cámara era suficiente para ratificarlo. Y todos los presidentes han abusado de esa posibilidad que les da esa ley. Ninguno lo quiso modificar. Es cierto, salvo en este periodo legislativo que hubo posibilidad y que hay todavía posibilidades de hacerlo. Y lamentablemente algunas bancadas como las del PRO, los radicales con peluca y algunos otros que antes sostuvieron la necesidad de modificar esta ley que es claramente inconstitucional, ahora que tuvimos la posibilidad de hacerlo porque el kirchnerismo cambió de posición y ahora que es oposición sí quiere modificar la ley, lamentablemente no podemos todavía constituir esta mayoría. Pero permíteme anunciarte que nosotros vamos a insistir en breve con un pedido de sesión donde justamente vamos a proponer volver a tratar el tema de la reforma de la ley 26.122, porque claramente es inconstitucional la ley. Ahora, también digamos, y no es que saco responsabilidad al Congreso, pero acá hay responsabilidades concomitantes. El Congreso, que en su momento aprobó esa ley y que no logramos modificarla. Y la Corte, que ha fijado criterios muy claros, según los cuales todos los DNU dictados por Javier Milei son inconstitucionales, y sin embargo, pese a tener un montón de causas judiciales en trámite, no ha tenido
no ha cumplido con su deber institucional de poner frenos y establecer de que estos DNU claramente son dictados en exceso de las facultades presidenciales. Respecto a esa eventual sesión de la que nos está hablando, recordemos el año pasado justamente hubo un intento, no se alcanzó el quórum, por eso está la posibilidad vigente porque hay un dictamen, Hay dictamen. sobre el tema. Ahora bien, usted es más fácil a lo mejor evitar una sesión que después poner los votos para rechazar un proyecto. ¿Le parece cómo están los... A ver, en estos días, como consecuencia de los escandaletes libertarios, se perdió de vista de que desde la oposición también hemos logrado un triunfo importante y que ha sido lograr dictamen en la comisión para tratar lo que tiene que ver con toda la estafa cripto del presidente Milei. Hay dictamen para tratar la conformación de la comisión investigadora y hay dictamen para interpelar a los ministros del Poder Ejecutivo. Y esto fue fruto de un acuerdo político amplio que hemos construido y que vamos a intentar mantenerlo en el recinto. Está claro que no es fácil porque cada vez que se avanza hacia estas cosas aparece la billetera y la corrupción como método político y los aprietes del gobierno hacia los gobernadores. Pero somos varios los que no estamos dispuestos a darnos por vencidos y vamos a seguir insistiendo para reformar la ley de DNU, para conformar la comisión investigadora y, en definitiva, para que el Congreso de la Nación cumpla con el rol de contralor que tenemos que cumplir respecto al Poder Ejecutivo. ¿Y tienen hoy los números? Porque a mí me habían dicho hace unas horas que estaban con dificultades para tener los números para aprobar la comisión investigadora, que están trabajando, pero que están con muchísimas dificultades. Sí, los números sabemos que son siempre ajustados, esto es así. No hay duda. ¿Por qué? Porque, reitero, aparece la billetera y los aprietes políticos del gobierno. Pero bueno, vamos a hacer los intentos porque lo que vimos es que se termina decidiendo a veces por 1 o 2 votos. Y una cosa son los poroteos previos y otra cosa lo que termina sucediendo el día de la sesión. Esto ya lo sabemos que es así. Ahora, nosotros estamos dispuestos a hacer las convocatorias a las sesiones y si esto sirve para lograr los objetivos políticos, es nuestro objetivo. Si de todo modo no lo logramos, igualmente nosotros vamos a hacer los intentos para que quede claro quiénes son los cómplices de la corrupción, quiénes son los cómplices de que las instituciones o que la ley de Cristina Fernández de Kirchner se siga aplicando y quiénes somos los que estamos trabajando para construir una sociedad mejor en un país donde las instituciones funcionen como deben. ¿Cuándo serían los tiempos que están analizando? Yo creo que abril es un mes clave para avanzar en estas cosas. Hay dificultades objetivas porque tenemos en estas primeras semanas algunos feriados que... Sí. Aclaro a los ciudadanos, esto no es una cuestión que porque hay un feriado no podemos trabajar, pero objetivamente complica mucho el traslado de los legisladores que somos del interior, porque cuando hay un feriado en el medio se dificultan conseguir vuelos, etcétera, etcétera. Y tenemos también Semana Santa, pero nosotros creemos que abril es un mes clave para que desde la oposición impulsemos el tratamiento de estos temas, fundamentalmente con lo que tiene que ver con la comisión investigadora, que tiene que estar funcionando en forma bastante inmediata para lograr el objetivo que tenemos, que es recolectar pruebas, juntar evidencia y que la sociedad siga visualizando la gravedad que tiene este escándalo monumental de esta estafa realizada de los altos estamentos del gobierno. Hay un nivel de tensión que se nota mucho cada vez más en las sesiones. ¿A qué lo atribuye? Fundamentalmente a las actitudes del presidente de la Cámara, que no está cumpliendo el rol que tiene que cumplir. Yo le planteé una cuestión de privilegio en la última sesión, motivado en los actos que él consintió en las 2 sesiones anteriores, en la del 1 de marzo, cuando inclusive pretendió minimizar episodios de violencia vividos tanto en la Cámara como en los pasillos, en perjuicio del diputado Facundo Manes, cuando fue increpado verbalmente y golpeado físicamente por Santiago Caputo, un hecho de extrema gravedad que sucedió en el recinto de la Cámara y que el presidente de la Cámara minimizó. Luego el escándalo mayúsculo, no visto, de que diputados de la Nación se han levantado de sus asientos a través de la violencia para dejar sin quórum a la sesión y la frutilla de ese postre que fue la actitud del presidente de la Cámara de levantar la sesión para impedir que se votara cuando reglamentariamente
no correspondía hacerlo y violó groseramente su función. Pero en ese momento no había 128. No es cierto eso, porque el quórum no se computa solamente sobre el registro electrónico de la Cámara. El quórum se computa sobre la base de los diputados que están presentes en el recinto, aunque estén parados. Y además el artículo 176 del reglamento establece de modo expreso, y se lo leí el jueves. Sí, no, pero es sobre los que están sentados. Para eso está no se confunda. No se confunda. No, es su opinión. No es una opinión. No es una opinión. Si usted lee el reglamento, sí, el cómputo no se... Permítame aclarar, el cómputo no se hace sobre personas sentadas. Pero aunque usted quiera interpretarlo así, el artículo 176 dice expresamente que antes de votar, el presidente debe llamar a los diputados que estén en las antesalas. Eso es cierto. Bueno, entonces, el presidente no solo no llamó a los que estaban en las antesalas, sino que se hizo el tonto con los diputados que estaban en el recinto. El cómputo se hace sobre los diputados. Si en el momento el presidente advierte que hay un diputado que está en el recinto y está parado, en todo caso tiene la obligación, si quiere que el sistema lo registre, pedirle que se siente. De ninguna manera pudo haber levantado, por más que el tablero dijera 128, que es cierto que decía 128, pero eso no es justificación para que el presidente levante la sesión. Reitero, leamos el reglamento, el cómputo del voto no es electrónico, del quórum no es electrónico. De igual manera que el cómputo de los votos, como sucede en todas las votaciones, es mitad electrónico y se complementa manualmente cuando existe algún problema electrónico. Y entonces los diputados terminamos votando a viva voz. El mismo mecanismo se utiliza con el caso del quórum. Entonces, haber utilizado el cartelito del 128 para intentar justificar mediáticamente la existencia del quórum es un acto de deslealtad y de falta de ética política del presidente de la Cámara. Y por este motivo le planteé la cuestión de privilegio. Está bien. Este año es electoral, justamente. ¿Usted renueva su banca este año? No sé si renuevo, lo que sé es que es eso. Le toca, sí. Lo que sé es que termino mi mandato. Y se ha hecho un verdadero lío en cuanto a todos los principales bloques, a partir de la disolución de lo que fue Juntos por el Cambio y todo el camino que va a ser evidentemente todo distrito por distrito. Y evidentemente en Formosa, ¿cómo está Bueno, el panorama político está muy complejo porque hay divisiones y porque hay una recomposición integral del mapa político. Esto está muy claro. Nosotros lo que estamos haciendo desde mi espacio político es intentar la reconstitución de un frente opositor, que en nuestro caso es muy difícil porque estamos muy lejos de Milei, pero también estamos muy lejos de Gildo Infran. Claro. Y entre ellos dicen que son diferentes, pero de nuestra perspectiva son casi lo mismo. La diferencia es que Gildo Infran le lleva unos cuantos años de ventaja, pero el modelo político es el mismo. Ambos odian la prensa independiente, ambos quieren jueces modelo Lijo para hacer lo que quieren, ambos quieren que nada pase por el Congreso y se manejan de manera autocrática, y ambos tienen gobiernos con un perfil de corrupción. Así que tenemos un escenario difícil porque tenemos que pelear contra dos espacios políticos muy grandes, muy corruptos y muy sin límites, pero estamos acostumbrados a esto los formoseños y vamos a seguir dando la pelea, y estamos construyendo un espacio opositor amplio donde hay radicales, donde hay peronistas de los dignos, de los que creen en las instituciones, y donde hay otros espacios políticos, y desde ahí vamos a intentar mantener en alto las banderas por las cuales venimos trabajando desde distintos lugares desde hace muchos años. Una consulta, ¿hay algunos diputados o dirigentes radicales ahí en Formosa que estén trabajando junto con la Libertad Avanza para volver para ser candidatos? No de manera tan clara, pero sí es cierto que por abajo no han sido lo suficientemente firmes en expresar, como sí lo hacemos nosotros, de que por una cuestión política e ideológica nosotros no podemos tener un acuerdo electoral con la Libertad Avanza. De todo modo, confío en que estos correligionarios, que reitero todavía no son radicales peluca, no son como los que hay acá,
que están entregados al gobierno y que ya son parte del gobierno. Eso por suerte no lo tenemos todavía en Formosa. Y yo confío que los radicales que están ahí un tanto silenciosos van a tener que entender de que nosotros no tenemos ningún acuerdo posible con un gobierno ni con un partido político como es la Libertad Avanza. Lo cual no quiere decir de que nosotros no estemos dispuestos a conversar. Yo dialogo con los diputados de la Libertad Avanza. Ayer felicité públicamente al ministro de Justicia por estar avanzando con la reforma procesal penal en el ámbito de Comodoro Pi. Y no tenemos problema cuando tenemos que decir si el gobierno hace algo bien. Hace pocas cosas bien, pero cuando las hace, las decimos. Ahora, una cosa es tener acuerdos legislativos, coincidir en medidas concretas. Yo creo que el área de Sturzenegger de desburocratización del Estado, hay algunas medidas que son acertadas y van en el buen camino. Ahora, el resto de las cuestiones, y desde una perspectiva política, nosotros como radicales, como demócratas, como socialdemócratas, estamos en las antípodas de Milei, por lo cual no hay acuerdo político electoral en el cual nosotros podamos sentirnos cómodos con la Libertad Avanza. ¿Cómo quedó la causa de Gildo Infran, digamos, el tema de su reelección, de que la Corte se había expedido? ¿No puede ser candidato en el 2027 o cómo quedó? A ver, la causa quedó así. La Corte lamentablemente en esto falló tarde, porque nosotros recordemos que las acciones judiciales las habíamos planteado cuando Gildo era candidato. La Corte no se pronunció, dejó que se lo eligiera y después de esto se pronunció, pero en este fallo la Corte dijo dos cosas. Una dijo de que la reelección indefinida viola la Constitución Nacional, pero también dijo de que Gildo Infran es un gobernador ilegítimo, que ha sido electo violando la Constitución Nacional, es decir, que no puede ser candidato de nuevo, pero además también la Corte ha dicho que este actual mandato del gobernador Infran es ilegítimo porque fue electo violando el artículo 5 de la Constitución Nacional. Sobre la base de esto nosotros le hemos solicitado el juicio político en la provincia, porque entendemos que tenemos que agotar la vía institucional de la provincia, pero entendemos que Gildo Infran no debería seguir siendo gobernador y que si pretende serlo, la provincia quedaría en una situación, si no es removido a través del juicio político, que sería el modo en el marco del federalismo de resolverlo, la provincia está objetivamente en condiciones de ser intervenida por violación del orden republicano de gobierno. Sí, el problema es que acá no están los números para una intervención. No están dados, y aparte hay un acuerdo político entre Milei e Infran, que mientras sigan negociando el acuerdo espurio para ponerlo al hijo en la Corte, no van a avanzar. Milei lo criticó mucho a Gildo Infran cuando era candidato, mucho jarabe de pico, pero ahora son socios y aliados. Gildo Infran es socio y aliado de Javier Milei y a la inversa. Por eso es que la intervención no va a suceder y tendremos que seguir dando la pelea local como venimos haciendo, con ahora la aspiración de que en el año 27 no va a poder ser candidato y que además ya esto empieza a tener impacto sobre el frente local y el justicialismo empieza a resquebrajarse porque al saberse que Infran ya no va a poder seguir, bueno, comienzan las internas. Gracias, diputado. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto. Bueno, llegamos al final de este primer bloque, después seguimos inmediatamente después de una breve pausa. Porque le sacabas tiempo con el sindicato, después de ministra y después de diputada, no te decía quédate en casa, no. ¿Tuviste algún vínculo con la
la música, la natural de los salteños en el secundario o no, o algo más? En este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años.
Segundo bloque de plenario y decíamos al principio que bueno, hubo 2 sesiones durante esta semana, la más importante del año para muchos, fue la que a partir de las 10 de la mañana trató el decreto de necesidad de urgencia del acuerdo con el Fondo Monetario y a la noche se realizó una sesión en minoría porque previsiblemente no tuvo quórum, justamente para tratar un tema que tiene que ver con lo que va a suceder el domingo que viene, que es la finalización de la moratoria previsional impulsada durante los gobiernos kirchneristas y bueno, que va a concluir el próximo domingo. Entonces, lo que se denomina como plan de pago de deuda previsional. No es que venza para todos, en realidad. Ayer me lo explicaba un especialista y me decían, sigue aquella parte destinada a los empleados a los que le faltan aportes y estén a 10 años o menos de la edad jubilatoria. O sea, aquello a los que les vence definitivamente es aquellos que ya están en edad para jubilarse y bueno, y no tienen los años. Y a los que le faltan muchos años sí los complica porque no pueden comprar aportes. Claro, ya eso hasta ahí fue. Vamos a analizar este tema que es, obviamente siempre ha sido opinable y muy opinado. Cada vez que se aprobó, esto se hizo por ley y se fue prorrogando sistemáticamente también por ley y muchas veces por decreto. Vamos a hacer un repaso entonces de dónde venimos para ver dónde quedamos y a partir de justamente de este domingo. Entonces estamos con que decíamos que vamos a ir a algunas placas. La primera moratoria fue lanzada justamente por el presidente Néstor Kirchner en el año 2005. Eso se llamaba así, primer plan de inclusión jubilatoria. Lo de primer plan se lo pusieron después cuando lanzaron el segundo, pero era un plan de inclusión jubilatoria que atendía lo que el kirchnerismo llamaba como 3 décadas de desempleo e informalidad que habían generado sobre todo a partir del sistema jubilatorio privatizado, habían dejado que le culpaban a que esos elementos habían causado que cada 10 personas en condiciones de jubilarse, 5 no podían jubilarse, quedaban afuera. Esto permitió incorporar unos 2.600.000 ciudadanos al sistema previsional, según esta primera moratoria, justamente, y los jubilados que entraron en moratoria regularizaron 17,3 años en promedio. ¿Esto qué permite ver claramente? Habla de mucha informalidad. Mucho trabajo en negro. Totalmente, porque ese 17,3 habla de un 12,7, son aquellos solamente aquellos que tienen todos los años aportados. Ese es el promedio hecho de los últimos 40 años, el tema de la informalidad. Sí. Habla de un 40%, alguna vez fue un 30%, alguna vez fue un 34%, pero siempre fue muy alto la informalidad. Totalmente, y decía, muchos se preguntaban cuando lanzaron esa primera moratoria, decían, bueno, sí, era justo que aquellos que tenían 12 años aportados los perdieran, justamente. Vamos a ver a los hechos, bueno, finalmente se impulsó durante el gobierno de Néstor Kirchner y el 9 de septiembre de 2014, Cristina Fernández de Kirchner promulga la segunda ley moratoria previsional, o sea, lo que se denominaría entonces el segundo plan de inclusión. A ver, ¿quiénes podían acceder al plan? A ese segundo plan, los que reunían la edad exigida por ley si regularizaban los aportes mínimos exigidos. Justamente se compran años, ese es el sistema. O sea, uno empieza a cobrarla, aquellas personas que pueden lograr jubilarse, sí, empieza a comprar años. O sea, mientras los va pagando al mismo tiempo que que va cobrando sus haberes. Un dato que me parece que es importante. Todos esos jubilaciones en moratoria hacen que tengas solo la mínima, que accedas claro a la mínima, ¿no? Claro. ¿No? Porque no es un dato menor ese. Y también, convengamos, que afecta a todo el sistema previsional, como se suele decir, y es la otra parte del vaso lleno o vacío. Bueno, afecta claramente al sistema previsional porque es toda una misma caja que empieza a sumar gente, beneficiarios de esto. Y a muchos se han sumado, no en este último plan, sino en planes anteriores, sin prácticamente aportes,
Sí. Es impresionante. Son más los que no tienen aportes que los que sí tienen, lo vamos a ir viendo. Los adultos mayores sin prestación previsional o que si contaba con ella no fuera superior a la mínima, ellos también están son todos los que se podían sumar a partir de esa segunda moratoria que estaba destinada a monotributistas generalmente o contrapropistas. Se hablaba de una ley de universalización, eso fue lo que presentó Cristina Kirchner cuando justamente allá por 2014 se impulsó esta iniciativa y decían que, bueno, habían cubierto en esta segunda etapa, por ejemplo, 10 años, que eran desde 1993 al 2003, que no habían sido incluidos en la anterior moratoria de su esposo. Entonces, y justamente argumentaban que era una de las décadas donde mayor grado de desocupación y mayor grado de exclusión había afectado a las personas. También hablamos por qué el kirchnerismo se esforzó con ese tema y bueno, Cristina hizo su aporte también en 2014, ya viuda justamente. Tiene que ver también con lo que había sucedido en 2009 con el veto al 82% móvil. No tiene nada que ver, me parece a mí, esa cuestión, pero bueno, eso había sucedido en 2010 y la jubilación... Bueno, porque tuvo que ver con... Fue un momento crítico, ellos habían perdido en el 2009 las elecciones y se había formado lo que se denominó el Grupo A, y el Grupo A, que fue un grupo de bancadas opositoras que prácticamente tomaron el control de la Cámara en el 2010, digamos, final de 2009, 2010, y ahí se aprobó la ley del 82% móvil, donde tampoco tampoco era una ley. Esas leyes tienen que ser consensuadas para ver cuántos recursos tiene el gobierno para poder soltar después el 82% móvil. Y esto ha pasado pasó también con el último veto a la ley previsional, que fue en el gobierno de Javier Milei. Así como decimos que, bueno, es un tema, es muy debatido, la cuestión de si se puede implementar este tema, de sumar, con la moratoria sumar jubilados. Bueno, también el 82% móvil era una cuestión que era opinada porque los recursos obviamente no estaban. Y en ese momento se dijo, implicaría la quiebra del Estado. Eso fue lo que se argumentó. Y fue la segunda ley que votó, que se definió por el voto en el desempate de Julio Cobos. La primera había sido la de la 125. Veamos qué decía, entonces remontemos un poquito antes a lo que era 2014, en la inauguración de las sesiones ordinarias de ese año. Cristina Kirchner en el recinto dijo, entre 2003 y 2013 el aumento de la cantidad de jubilaciones fue del 87%, de 3 millones pasamos a casi 6 millones de jubilados, 5.907.000 jubilados. El 46% fue por la moratoria, lo esgrimía. Claro, eso pero siempre está esa discusión. Los trabajadores que llegan a la jubilación sin aportes, ¿cómo afecta todo el sistema? Y sí, lo afecta fuertemente. Después vamos a ir. Es una discusión que todavía está pendiente. Sí, totalmente, pero la vamos a tratar de darla también acá. Decía, en el mismo periodo, decía Cristina, que habían pasado de 433.000 a 1.453.000 y que había alcanzado a aquellos hombres y mujeres de sectores más vulnerables. Y con el aumento era de 322%, nada menos, aumento en la cantidad de personas. Muy fuerte. Dijo de Cristina también, somos el país de mayor cobertura previsional, con el 93,8% de hombres y mujeres en condiciones de jubilarse, que están efectivamente cobrando una jubilación o una pensión normal contributiva. Realmente, bueno, eran elementos que decía Cristina. Con esa segunda parte de ese plan de inclusión se conseguía incorporar a 470.000 aproximadamente personas al sistema previsional. Eso, por ejemplo, era una de las cosas que resaltó Eduardo Santín, vos te debes acordar. Yo estuve repasando lo que eran esas votaciones. Entonces, Eduardo Santín era un radical, muy radical,
que muy cercano también a Leopoldo Moró, que después terminó desembarcando también como Leopoldo Moró en el kirchnerismo. Y fue a partir de esos hechos justamente que de estas cuestiones que fue que logró sumarlos al espacio del kirchnerismo. Esto es la ley de medios. Es una ley de medios, está bien, así es correctamente. Veamos las votaciones. 27 de agosto de 2014, la moratoria previsional fue convertida en ley en la Cámara de Diputados por 202 votos a favor y 4 abstenciones. Es muy antipático votar en contra de una ley como Exactamente. Eso explica todo eso. En el debate, muchos, bueno, se dice de todo, se expresa de todo de la mejor manera posible, pero bueno, era simpático. No, para nada es muy difícil de argumentar en contra, pero bueno, hay elementos para exponerlos en contra. Las 4 abstenciones tenían que ver con el bloque de Martín Lustó, que es Suma Más Unen, se llamaba, y el bloque, 2 de los 3 miembros que tenía entonces la coalición cívica fueron los que objetaron y justamente para no votar en contra, para no aparecer votando en contra, se abstuvieron. Ahí decía justamente los títulos hablaban en ese momento de una votación unánime. Si tenés abstenciones, si tenés voto negativo, obvio que no. Pero si tenés abstenciones tampoco es unánime, así que eso fue lo que sucedió. Autónomos y monotributistas eran los que también entonces se sumaban en esa segunda etapa. Y bueno, eran alcanzados aquellos que habiendo cumplido entonces la edad jubilatoria o cumpliéndola en 2 años, en los 2 años de vigencia de la norma, porque esto se aprobó y siempre se aprueba por una cantidad de años. En este caso era por 2 años, en general es así. No cuenten con los 30 años de aporte y bueno, en la misma ley decía que se había hecho un cálculo que fue exacto, que alcanzaría a 470.000 beneficiarios. 15 de junio de 2016, saltamos Gobierno un montón de Macri. ahora, porque bueno, ya vamos a dejar de hablar de lo que fue la ley esta impulsada durante el kirchnerismo. Llegamos a la etapa de Mauricio Macri, donde Cambiemos siempre había hablado, diciendo las cuestiones negativas para el sistema previsional en su conjunto, la bomba de tiempo que estaba generando, e imparable porque vos estabas poniendo en un sistema que no refuerza sus fondos para todo el sistema previsional, estás incorporando más y más ciudadanos. Sí, porque no se solucionó el problema de fondo, que es la informalidad. Pues si se solucionaría la informalidad, tendríamos muchos más empresas que aporten, trabajadores que puedan aportar en blanco. Bueno, entonces al no solucionarse ese tema, siempre se han recurrido a las moratorias. Pero bueno, claro, en el gobierno de Macri se viene la PUAN, ¿no? Claro, esos 162 votos entonces a favor de Cambiemos. Miren la cantidad de votos, o sea, no estamos hablando de una votación unánime, pero es muy importante el número. Casi. Casi, sí. Y no sé si no lo tenía porque no estamos considerando cuántos había presentes en ese momento, no lo sé. Pero se aprobó la ley ómnibus, no tenía, entre otras cosas tenía lo que entonces se denominó la pensión universal a la vejez. Después se le puso el nombre exacto, que es la pensión universal para adultos mayores, que es la PUAM. La PUAM, justamente, que es el 80% de la jubilación mínima. Claro, también tiene cuestiones que son observables justamente. Veamos a ver cuándo fue ley. Fue ley poco después, 2 semanas después, el 30 de junio, en el Senado convirtió en ley con 56 votos. También es un montón, 11 en contra solamente y una abstención. 2 tercios son 48. Ahí sí, excedido los 2 tercios. Insisto, no es que derogaba la ley. Agregaba norma, un sistema para los que no tenían aportes. En este caso, viene a reemplazar. Por eso lo incorporamos esto, pero no es que esto derogó la moratoria. Hubo respaldos en ese momento, cuando se votó en ese mes de junio, de los bloques de Sergio Massa, que era el Frente Renovador, y Diego Bocio, que era el bloque justicialista, y que terminaron siendo, sobre todo en la primera parte del gobierno de Cambiemos, terminaron siendo la rueda de auxilio de Cambiemos, que eran los que aportaban los votos necesarios. Lo que es llamativo, lo que vale destacar es que bueno, eran 2 exdirectores del ANSES.
justamente, los que manejaban esos bloques. Aprovechando ese conocimiento, Diego Bossio, en ese momento, el bloque de Diego Bossio, forzó que se extendiera, porque la intención de Cambiemos era eliminar en ese momento o ya no extender la ley, la moratoria que vencía, por 3 años más, no 2, 3 años más la moratoria previsional que habían lanzado en su momento los gobiernos kirchneristas para que aquellos que tuvieran la edad jubilatoria pero no los aportes necesarios pudieran acceder a la jubilación correspondiente con el descuento de los aportes que no habían recibido. Lo reiteramos cada vez que podemos porque para explicar cómo es el sistema, si hace falta alguno conocerlo. En esos tiempos y en esa ley ómnibus también estaba, bueno, en ese tiempo hay un blanqueo de capitales y una reparación histórica. Ese tema fue clave, el tema de la ley de reparación histórica para poder ajustar las jubilaciones que le correspondían, que no se habían ajustado como correspondían, había mucho juicio. La idea era ver si podían terminar con la industria del juicio en el tema previsional. Igual no terminaron, pero creo que dieron un paso importante en la materia. Seguro. Siempre le reprochan, le reprochan que luego sería su socio electoral, que Miguel Pichetto, el hecho de que no hacía falta la reparación histórica, que implicó un costo muy importante para el gobierno, para ese gobierno que trataba de reducir el déficit. Se usó el blanqueo para eso. Claro, usó el blanqueo, pero ellos decían, sí, usó, pero bueno, el blanqueo, siempre decía Pichetto, un blanqueo no se le niega a nadie, entonces un blanqueo, una emergencia y una moratoria, no se les niega a nadie, así que se lo hubieran dado igual. Pasamos gobierno de Cambiemos, gobierno de Alberto Fernández, como todo lo que rodeó a ese gobierno, bueno, fueron muchas idas y vueltas y sobre el tema se fue prorrogando, se prorrogó por ley, pero la última costó un montón, la última prórroga por ley, al punto tal que lo tuvo que hacer Alberto Fernández por decreto varias veces, hasta que finalmente el 28 de febrero de 2023 él había convocado a sesiones extraordinarias a lo Alberto. 28 temas había mandado. Hace unos programas hicimos un detalle de cómo le había ido en las extraordinarias al gobierno anterior. Y en general, bueno, mandaba un montón y no aprobaban nada, no trataban nada. Bueno, de esta sí, venían 2 años consecutivos de no tratar nada de lo que mandaba, y mandaba mucho, a extraordinarias. Y finalmente este tema sí se trató porque, bueno, había muchísima presión. Y ahí vemos, en el momento de la aprobación, la vemos a Fernanda Raberta, que era titular del ANSES, ¿del ANSES o del...? Sí, del ANSES. Del ANSES. Y así que, bueno, y ahí estaba apoyando esa aprobación que se había hecho. Y fue la única sesión que se hizo en ese... que es la que vence ahora el 23 de marzo. Claro, pues había extendido. Que vence el 23 de marzo, pero que vence porque cuando vino la ley Bases, se intentó derogar esa moratoria provisional. Sí. Pero acá en Diputados, como no había acuerdo, directamente se eliminó el artículo que hablaba del tema de la moratoria previsional. Claro, así es. Bueno, entonces vamos, 28 de febrero de 2023 estamos. Entonces, bueno, finalmente era esa ley que, bueno, le costó un montón de esfuerzo para aprobarla, beneficiada a 800.000 personas, 134 votos a favor, 107 en contra. En esos días, a ver, vamos a ver lo que decía Luciano Laspina, son más las consecuencias que la causa de los problemas previsionales, las moratorias. Del déficit de nuestro sistema previsional y que ha llevado a la licuación sistemática de las jubilaciones a lo largo de los últimos años, en particular de los que tuvieron contribución en tiempo y forma, y esos eran los argumentos que objetaban en esos casos. Actualmente el sistema previsional está compuesto por 7.400.000 personas, eso lo vamos a ver en la próxima placa. Esto no es lo mismo que el número total de jubilados. Hay más jubilados porque una misma persona puede poseer más de un beneficio. Esto me enteré haciendo este informe, por ejemplo. Puede tener una pensión también. Ponele. De ese total, el 59,5%, o sea, 4,3 millones, fueron obtenidas a través de una moratoria. Es un montón, es un montón. En el año 2024 solamente se jubilaron 427.505 personas.
313.950 fueron por moratoria. Ahora vamos a, esto tiene que ver con un informe de IDESA, que es el disparador de este informe. Y dice, aporte de quienes llegan a la edad de retiro sin cumplir con el mínimo de aportes. Esto es para el año 2024. El 52% tiene menos de 10 años de aportes. Es imposible manejar esto con esos niveles. 30% entre 10 y 25 años, y 18% entre 25 y 30 años. Solo 2, y ni siquiera 2, casi 2 de cada 10 personas llegan faltándole menos de 5 años para completar el mínimo de la ley. Esto, bueno, aproximadamente 2/3, y esto ya es la próxima placa, de quienes llegan a la edad de jubilarse apelan a la moratoria porque no cumplen el mínimo de 30 años de aporte. En definitiva, la PUAM, lo que se buscaba era que apelaran a la PUAM porque debían postergar, pero tiene su lado malo, que si cuento todo eso no vamos a llegar hasta el final, así que lo dejamos para el próximo bloque o para otro programa. Pero el requerimiento de 30 años de aporte viene de la época en que el sistema previsional era mixto. Esto es importante, combinando reparto con capitalización. En el régimen de reparto el requisito era de 30 años, tenías que tener 30 años de aporte. En el de capitalización, cuando había la jubilación, las AFJP, no se aplicaba un mínimo de aportes, dado que la gente se jubilaba cuando quería porque la renta le alcanzaba. Cuando se eliminó el régimen de capitalización, se cometió un error que remarca IDESA y muchos otros legisladores lo remarcan, que fue el requisito, no se estableció, se mantuvo el requisito mínimo de un mínimo de 30 años de aporte para todas las prestaciones. Y esto hace medio imposible que se pueda llegar a completar. Entonces, ese es el desafío de encontrar una mejor alternativa que permita renovar las moratorias. ¿Cuántos jubilados hay? En definitiva, más de 7,5 millones. En la próxima plaquita lo vamos a ver. Más de 7,5 millones. Hay 7.434.000 asalariados registrados, 5.440.000 informales. Con este número es medio imposible. En la próxima placa vemos, históricamente se ha considerado que se necesitan 3 trabajadores activos por cada jubilado para que el sistema de jubilaciones y pensiones se autofinancie. Lo que hay, en realidad, históricamente, apenas 1,5 de aportantes activos en el sistema. Es clave que la relación activos y pasivos sea está muy suficiente. Desbalanceada. Totalmente. Y lo último, los proyectos que se van a tratar o se quieren tratar y que sugieren en la próxima placa cuáles son las alternativas que se proponen, que, bueno, extender la moratoria. En casi todos los casos son Nicolás del Caño, ha presentado un proyecto, lo presentó el 18 de febrero pasado. También, ahí vamos a ver a Brenda Vargas Mati, ella lo presentó el 29 de enero de este año. Leopoldo Moró también presentó uno, él fue una suerte de miembro informante el miércoles pasado en esa sesión minoritaria que hubo. El 7 de noviembre lo había presentado. Andrea Freites también, son todos de Unión por la Patria menos Nicolás del Caño. Andrea Freites lo presentó el 13 de marzo. Gisela Marciota presentó uno que es una moratoria, extenderla por 10 años. Esa nos anduvo con chiquitas, 10 de marzo. Vanina Biasi de la izquierda lo presentó también 2 años, también el 14 de febrero. Y esos son todos los proyectos que hay como para ser tratados para extender o no la moratoria. El 9 de abril está convocada la comisión. Van a tratar este tema. Para tratar este tema, pero está convocada solo la comisión de previsión. Y si no la trata la comisión de presupuesto, no hay manera de tener dictamen. Supongo yo que irán a un nuevo emplazamiento para que lo traten. Igual es una ley que va a un veto seguro. Me parece que es seguro y yo no creo que sea aprobada la ley esa, lamentablemente. Tendrá que buscar otras alternativas, como decíamos. Ricardo Herrera directamente presentó de La Rioja un proyecto el 16 de enero para incluirlo en extraordinaria.
Esos son los proyectos que hay. Este es el informe. Vence el domingo. Vamos a seguir hablando sobre el tema. Ahora un breve corte. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques.
Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Porque le sacabas tiempo con el sindicato, después de ministra y después de diputada, ¿no te decía quédate en casa? No. ¿Tuviste algún vínculo con la música, la natural de los salteños en el secundario o no, o algo más? Último bloque de plenario. En el bloque anterior hablábamos de la moratoria previsional y destacábamos el hecho de que había sido el motivo de la sesión fallida del miércoles pasado, pedida por la oposición, por Unión por la Patria, donde llegaron a 124 diputados apenas. Quedaron cerca, pero no tan cerca, en realidad, del bloque. Pero en la otra sesión se trató lo que insistimos, y no nos vamos a cansar de decir, lo que fue uno de los temas que seguramente va a ser la sesión del año en cuanto al hecho de, por la importancia de lo que se alcanzó a aprobar, más allá de que esto no implique ningún juicio de valor. Dicho esto, por el lado de la oposición, las objeciones que pudo haber llegado a establecerse, pero veamos este tema de la discusión de los acuerdos con el fondo, que no siempre no está establecido, que ahora sí, pero no estaban establecidos en el pasado que pasaran por el Congreso. Pero bueno, siempre el Congreso mantuvo una postura, un protagonismo especial ante cada acuerdo con el fondo que se estableció a lo largo de la historia, y si hablamos de eso, nos va a contar sobre el tema Silvia. Bueno, los acuerdos, en la Argentina los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional no vienen del último gobierno ni del anterior. El primer acuerdo fue en 1956, durante el gobierno militar de Pedro Eugenio Aramburu. Vamos a ver una placa referida a eso. Fue el primer acuerdo que se hizo. En esa ocasión se dictó, como esta vez también, un DNU que fue dictado el 31 de agosto de ese año.
Acordémonos que era el gobierno militar que había derrocado a Juan Domingo Perón y que su presidente era, de facto, era Pedro Eugenio Aramburu, hombre que fue asesinado muchos años después. Así es, sí, se hicieron referencia durante esta sesión justamente a, bueno, decían, Perón, por ejemplo, no quería, hubo un contrapunto durante la sesión cuando se citó a Perón y lo hizo Juan Manuel López. Y Sergio Acevedo le dijo que no había sido durante el gobierno peronista. Y después le saltó Fabio Aketlas, que le dijo que no era, le argumentó con documentación que bueno, había sido un poco, como decía Juan Manuel López, no sé, es discutible. Es discutible, pero bueno, siempre desde esa fecha se han firmado hasta ahora 28 acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. La mayoría no pasó por el Congreso, no había una ley que disponga que pase por el Congreso, pero sí todos los acuerdos y toda la deuda argentina siempre tiene que estar en el presupuesto. Como hablábamos antes, el problema es que no hay presupuesto, desde el último presupuesto aprobado fue en el gobierno de Alberto Fernández, cuando Sergio Massa era el ministro de Economía. A partir de ahí no hay presupuesto. Por eso yo creo que, si bien esta ley fue muy importante, la gran ley de este año tiene que ser el presupuesto 2026, cuando se debate el presupuesto 2026. Que seguramente se va a votar, ya es futurología, pero en extraordinarias de diciembre. De diciembre con una nueva Cámara. Exactamente. Donde el oficialismo tiene más aspiraciones a tener una buena elección. Pero bueno, vamos a ir a una segunda placa y vamos a contar cómo han sido los distintos acuerdos, porque algunos pueden ser por stand-by, otros pueden ser por programa de facilidades. Bueno, en los distintos acuerdos que se han hecho, 19 se hicieron por stand-by, otros 6 por servicios de financiamiento compensatorio, 2 por servicios amplios y 1 por financiamiento del petróleo. Pero siempre han sido acuerdos entre el Gobierno Nacional y el Fondo Monetario Internacional. ¿Hasta cuándo sucedió eso? Ahí vamos a ver la imagen de quién rompe eso. Bueno, vamos a ver la imagen de Néstor Kirchner ahora, que es el que innova en la materia. Primero, innova por diversas razones, porque decide no tener más el control del Fondo Monetario Internacional y en el fin del 2005 anuncia que va a pagar toda la deuda que tiene la Argentina con el fondo, no la deuda que tenía su gobierno, la deuda que tenía en los últimos 50 años. Entonces decide que va a cancelar esa deuda para no tener más los controles trimestrales que hace el Fondo Monetario Internacional. Entonces, ¿qué hace Néstor Kirchner? Emite un decreto que viene al Congreso con la vieja ley de DNU, quiere decir que se tuvieron que aprobar en las dos cámaras ese decreto. Vamos a ver cómo fue ese decreto y en la segunda placa. Y en ese acuerdo, el 21 y 22 de diciembre del 2005, se aprueban, porque, bueno, se aprobaba con las dos cámaras. Claro. Se aprueba el decreto de necesidad y urgencia y la Argentina el 6 de en enero del 2006 paga en total 9.810 millones de dólares en concepto de todas las deudas con el Fondo Monetario Internacional. Eso era lo que debíamos. Un verdadero innovador. Nadie lo había hecho, fue muy cuestionado en ese momento porque algunos economistas decían que había cancelado una deuda cuando podía tomar crédito a nivel internacional por intereses mucho más bajos. Tuvo algunos bemoles y tuvo algunos cuestionamientos, pero había sido innovador que alguien decida cancelar con el Fondo Monetario Internacional. Sí, en esos tiempos había una carrera corría una carrera con Lula, que tenía las mismas intenciones, se sabía que había las mismas intenciones, y bueno, era una cuestión simbólica. Para muchos desde la oposición le siguen objetando que fue gravosa porque cancelaste una deuda que era barata, sí, para después contraer deuda con Venezuela, por ejemplo, con alto interés, con un 11%, cuando claro, la del fondo era del 4%.
Pero hasta ahí se aprobó, tuvo una amplia mayoría para aprobarlo, 128 votos en diputados, muchos más votos en el Senado, se aprobó en una madrugada, en 2 días, 21 de diciembre y 22, antes de Navidad, digamos, se aprobó rápido y bueno, le permitió a Néstor Kirchner aplicar su política que era de desendeudamiento total. Después, a lo largo de los años, ya no vino al Congreso los acuerdos con el fondo. Claro. Y hubo un acuerdo que fue central, que fue muy importante, porque la Argentina no mantuvo relación con el Fondo Monetario Internacional. Durante muchos años, entre todo el gobierno de Cristina, la idea era no endeudarse con el fondo. Pero después cambió, digamos, cambió el gobierno, cambió el signo político y llegó al poder Mauricio Macri. Mauricio Macri los primeros años no recurre al fondo, pero en el 2018, vamos a ver una placa, en el 2018 Mauricio Macri va al fondo y consigue un acuerdo histórico, un monto que nunca el fondo había dado, de 57.000 millones de dólares. Fue insólito el acuerdo que alcanza con el fondo, inclusive fue cuestionado dentro porque decían que no cumplía con las directivas que tiene el organismo, con el reglamento que tiene el organismo. Claro. Y ese empréstito nunca llegó al Congreso, a pesar de que vino alguna vez Caputo para explicar en la Comisión de la Deuda ese acuerdo, pero no pasó por el Congreso, no tuvo ningún tipo de aprobación. Y que dicen que después de esa vez Caputo nunca quiso más venir al Congreso, dice que no la pasó bien, que la pasó mal. Bueno. Claro, recordemos que en aquella oportunidad, bueno, tuvo un escandalete con una comisión, una bicameral que presidida por José Mayans, justamente, que se mantuvo muy medido ocupando el rol de presidente, y en esa oportunidad después finalmente lo que terminó sucediendo fue el ministro se ve que le había mandado una nota a la diputada Cerutti, justamente, y que leyó ahí y decía no seas mala, algo así, por las preguntas que le estaba haciendo, y bueno, se armó un lío que los más perjudicados terminaron siendo la oposición, que podían haberlo tenido durante 2 horas más por lo menos, y en ese momento aprovechó justamente para retirarse definitivamente, y cuando digo definitivamente es para siempre, no piensa pisar más el Congreso, por lo menos una comisión del Congreso. Bueno, no quiso venir ni a presentar el presupuesto, el año pasado claro, lo presentó el presidente en una sesión insólita también, lo presentó el presidente Javier Milei, y en ningún momento vino a exponer ante la Comisión de Presupuesto sobre el presupuesto que él había presentado, mandó a sus funcionarios, pero bueno, él no quiere pisar el Congreso Nacional. Bueno, pero siguiendo con qué ha pasado después del gobierno de Mauricio Macri, en el gobierno de Alberto Fernández se vuelve a discutir un acuerdo con el fondo, pero primero se aprueba una ley donde dice que para poder que el gobierno vuelva a endeudarse o vuelva a renegociar una deuda, tiene que haber una autorización del Congreso. Entonces, en el 2021, en el gobierno de Alberto Fernández, a instancia de su ministro, Martín Guzmán, se aprueba una ley en el Congreso por una amplísima mayoría. La 27.612. ¿no? La 27.612. Exactamente, por más de 200 votos en diputados, donde dice, la ley establece que todo programa de financiamiento u operación de crédito público acordado con el FMI, así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, tiene que pasar por el Congreso. Claro. ¿Por qué? Porque el gobierno necesitaba refinanciar la deuda que había acordado Macri, porque no se podían pagar ni los intereses, ni poder cancelar parte de esa deuda, era impagable. Entonces, ¿qué hace Guzmán? Le propone al Congreso en el 2022 un nuevo acuerdo con el fondo para poder reprogramar todas esas deudas. Claro. Y en el 2022 viene el proyecto al Congreso. Ahí Guzmán, no sé si tenemos alguna foto del ministro Guzmán, exactamente, ministro Guzmán,
manda el proyecto al Congreso. No fue un trámite fácil, José, no fue para los televidentes un trámite fácil. Se rompió digamos, hubo muchos desacuerdos en el bloque del Frente de Todos. Su presidente renunció porque Máximo Kirchner estaba totalmente en contra del acuerdo que se estaba firmando, el nuevo programa de facilidades que se estaba, de programa de facilidades extendidas que se estaba firmando. Entonces renuncia al bloque, asume Germán Martínez y muchos diputados que estaban en la Cámara votan en contra, y el gobierno debe recurrir en ese momento al PRO, a los radicales y a lo que era Juntos por el Cambio, que le dan los votos. Aportaron más votos los opositores que los propios oficialistas. Ya estaba en la Cámara Javier Milei, ya era diputado, en ese entonces, que él votó en contra. Votó en contra, igual como la vicepresidenta Victoria Villarruel. Los dos votaron en contra del acuerdo con el fondo, así como otros legisladores. No fue una sesión fácil en los primeros días de marzo. Eso se aprobó el 6 de marzo del 2022 para poder, y ahí se convalidó el acuerdo como establecía la ley aprobada en el Congreso. Fue la última vez que se aprobó por ley un acuerdo con el fondo, porque el nuevo acuerdo que se va a negociar, porque todavía no se sabe los plazos, los montos y cuál va a ser, se habla entre 10.000 millones y 20.000 millones de dólares, que está, digamos, que se va a negociar en el gobierno lo que obtuvo del Congreso es un decreto, la aprobación de un decreto de necesidad de urgencia que quedó firme para que pueda emprender su negociación con el fondo, para también renegociar lo que había acordado Martín Guzmán. ¿Cuál es el objetivo que tiene ahora el gobierno? Cancelar las deudas con el Banco Central y reforzar las reservas. ¿Para qué? Para que en un plazo que nadie sabe cuál es, poder salir del cepo. Por eso se pide al Congreso, manda el decreto y pide al Congreso su aprobación en una sesión que realmente le ha ido muy bien al oficialismo, porque siendo una minoría, tuvo el respaldo de muchos bloques que lo acompañaron para que tenga la herramienta que necesitaba y que no diga que el Congreso sea un obstáculo para su programa económico. Muy bien, y sí, esto fue lo más destacado de esta semana. Una semana en la que, ustedes recordarán el viernes cuando nos habíamos despedido, no habíamos dicho, bueno, que estuviera prevista una sesión, nadie tenía idea, pero cuando digo nadie es nadie, tenía idea de que fuera este miércoles cuando se pidiera. De hecho, de lo que se hablaba era de que se había convocado ya a la comisión bicameral, que se había suspendido la reunión el jueves, y bueno, el tema, todo giraba, los interrogantes que se planteaban en torno a la bicameral que estaba convocada para el martes. La noticia de la sesión del miércoles se conoció el lunes, sorprendió a todos. Dicen que, bueno, tiene que ver con el hecho de que... tenían los votos para firmar el dictamen. Tenían los votos para firmar el dictamen y ya lo habían resuelto eso del jueves para el viernes. Son cosas que se van aprendiendo, entre paréntesis digo, se van aprendiendo sobre la marcha. Todo oficialismo comete errores en el camino, y le ha pasado que por no ir que ha ido a sesiones o reuniones sin los números, bueno, ahora toman esos recaudos. Y la semana que viene se iba a complicar por el feriado, y lo que decía el diputado Fernando Carvajal, justamente en el primer bloque, que vienen 2 semanas bastante complicadas en cuanto a feriados. Dicen que va a haber actividad, realmente se va a reanudar después del 8 de abril. Claro. Pero bueno, contamos un poco qué pasó en esa bicameral. En esa bicameral sucedieron diversas cosas. Primero, la idea era, el oficialismo quería mantener, aunque eso no es lo que dice el reglamento, a Juan Carlos Pagotto, digamos que era la reelección de Juan Carlos Pagotto como presidente de la bicameral. No lo pudo lograr porque el reglamento dice que le corresponde 1 año a cada cámara. Bueno, entonces ahí sobre la marcha, un ex aliado del oficialismo les ofreció
que Francisco Paltroni, expulsado de la Libertad Avanza por sus diferencias sobre el pliego del hijo y otras decisiones del gobierno, le dijo, bueno, la alternativa es que sea un diputado. Y ahí se acuerda con el oficialismo que ese diputado, yo pensé que podía ser Diego Santilli, reconozco que ahí me equivoqué, y el candidato resultó ser Oscar Sago, que una semana antes se había tenido una pelea, nadie sabe si llegaron a las piñas realmente. No, estuvieron lejos, pero... Estuvieron cerca, digamos. Sí, bueno, pero estuvieron cerca de agarrarse, pero no se tocaron. Pero, alguno que otro cobró en el camino, pero las piñas irán para otras. Sí, y bueno, y ahí se lo elige, ante la sorpresa de todos los periodistas, se lo elige, y de todos, a Oscar Sago. Y Oscar Sago, después de una segunda votación, la primera votación había salido 8-8, el oficialismo había propuesto a Pagotto, el kirchnerismo había propuesto a Nicolás Massot, salió 8-8, no, cuando hay empate hay que repetir la votación. En la segunda votación salió 10-6, porque contó con el voto de Paltroni y contó con el voto del propio Nicolás Massot, que también insistía que tenía que ser un diputado, como marca el reglamento, y un hombre que no estaba muy cercano al oficialismo, aunque siempre lo acompañó en todas las votaciones, a pesar de que se había ido del bloque enojado, tenía muchas diferencias con algunas autoridades del oficialismo, pero Oscar Sago prácticamente vuelve al redil del oficialismo y termina convirtiéndose el presidente de una comisión clave para el oficialismo. Sí, fue una semana en la que, bueno, una semana donde pasó de todo y donde dos ex terminaron de alguna manera siendo reivindicados. Paltroni no es que terminó votando a favor, de hecho, pero fue también clave a la hora de los dictámenes porque hacía falta una firma más. Siempre decimos, los dictámenes no necesitan que sean todos en el mismo sentido. Bueno, él presentó un dictamen en contra, entonces con su posición puntual, él aportó el hecho de que se pudiera convalidar con las 9 firmas necesarias para avanzar con el tema. Y el otro es Oscar Sago, que después terminó al frente de esa comisión estratégica, donde es más estratégica la presencia del presidente. ¿Quién es el presidente? Doble voto. Porque tiene doble voto en una comisión donde son 16, es un número par. Igual nunca votó en contra del oficialismo en estos meses, siempre lo acompañó y siempre estuvo cerca. Así es, así es. Pero bueno, llegamos al final, Silvia, de esta edición. Nos vemos la semana que viene. Sí. Estaremos el próximo viernes con la actividad parlamentaria. Pero nosotros vamos a estar antes, no el lunes, sino el martes, feriado largo. Así que ahora lo dejamos en la compañía de Fernando Fracchelli, Amanda Alba con Pasos Perdidos. Y nosotros nos reencontramos el próximo martes, entonces. Buen fin de semana. Buen fin de semana.